pongan play, solo para que quede el registro. Acabamos de leer Santiago 3, versículos 1 al 12. Y el propósito de este sermón, para aquellos que gustan tomar nota, y como anteriormente se los había comentado, les invito a que puedan traer sus libretas, una hojita, que empiecen a tomar notas o a través de sus celulares, para que así puedan comentar el sermón, puedan tomar nota de lo que no a lo mejor entendieron y lo podamos resolver después del culto o en la semana. El propósito es crecer en la madurez cristiana. Y para esto quiero invitarles a que observemos 3 escenas como la mayoría de veces. ¿Cuáles son los títulos de estas escenas? Creciendo en humildad, creciendo en humildad, creciendo en dependencia y creciendo en integridad. Vamos a nuestro primer punto, creciendo en humildad, y aquí nos vamos a enfocar en los primeros 2 versículos. En esta primera escena, mis hermanos, Santiago nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y estas palabras no son una prohibición en contra de la enseñanza. Al contrario, la iglesia necesita a hombres y a mujeres que se vayan capacitando para que enseñen fielmente y prudentemente la palabra de nuestro Dios. Lo que está haciendo Santiago no es prohibir la enseñanza, sino que está colocando una advertencia contra un deseo pecaminoso. El deseo pecaminoso de querer ocupar un lugar de preeminencia. Un deseo de querer solamente ser escuchado por los demás. Un deseo de tener influencia y mover los hilos. Un deseo de ser considerado alguien importante por los que te rodean. En otras palabras, lo que Santiago está haciendo es poniendo el dedo sobre el orgullo humano. Porque aún en la iglesia podemos servir por motivos que son completamente equivocados. Podemos muchas veces desear simplemente hablar y ocupar puestos en donde nos vean, pero sin querer escuchar a los demás. A veces queremos corregir porque es más fácil, antes que aprender nosotros mismos. A veces queremos ser reconocidos por la multitud, por otras iglesias, más que ser transformados por el Espíritu Santo al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante todo esto porque Santiago añade una razón que nos coloca a todos en el mismo nivel y nos dice lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Se dan cuenta que no dice algunos, sino todos? No dice solamente los nuevos creyentes, porque son nuevos, sino todos. No dice aquellos que tienen menos conocimiento de teología, sino todos. Es más, no sé si les es curioso que Santiago se incluye a sí mismo. Él no escribe desde un pedestal. Él no escribe desde el trono, juzgando solamente a los demás. No se presenta como alguien que ya ha llegado a la meta, sino como un hombre que necesita de la gracia del Señor. Como un hombre que conoce sus luchas y sabe cuánto necesita de Dios. Y a pesar de que puede sonar muy rudo todo esto, creo que hay algo profundamente consolador en estas palabras. Porque la madurez cristiana, queridos hermanos, no consiste en llegar a un punto en donde ya no necesitamos crecer o en donde ya no necesitamos arrepentirnos de nuestras obras y de nuestra conducta. La madurez no es la ausencia de debilidades, sino una creciente conciencia de cuánto necesitamos del Señor. Mis hermanos, hay inmadurez si pensamos que ya sabemos lo suficiente. Hay inmadurez si creemos que ya hemos aprendido todo lo necesario o que los problemas siempre están fuera de nosotros. El creyente que va creciendo en la gracia de su Señor se vuelve menos confiado en sí mismo y más dependiente de Dios. A veces pensamos que los creyentes maduros son aquellos que tienen respuesta para todo. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Esto debido a que a los creyentes maduros
suelen ser los más conscientes de sus propias limitaciones. Ellos han aprendido que todavía hay áreas en donde necesitan ser moldeados. Saben que tienen pecado que todavía tienen que mortificar y que todavía hay mucho que aprender del carácter de su Señor. La cercanía con Dios, queridos hermanos, nunca va a producir arrogancia. Nunca va a producir creerte algo más de lo que somos. Al contrario, acercarte a Dios produce humildad. Acercarte a Dios produce paciencia con otros. Acercarte a Dios produce paz y alegría. Produce paciencia porque sabe cuánta paciencia ha tenido Dios consigo mismo. El mayor peligro para nuestro crecimiento espiritual no es reconocer nuestras debilidades, aunque es algo que no nos gusta, sino dejar de ver nuestras debilidades. Y aquí, o con esto, luchamos todos. Porque cuando dejamos de examinarnos, comenzamos a examinar a los demás. Cuando dejamos de luchar con nuestro propio corazón, nos convertimos en expertos en detectar las faltas de los demás. Pero Santiago nos lleva a otra dirección y nos dice que antes de mirar hacia afuera, antes de que comencemos a mirar a los demás, debemos mirarnos nosotros mismos. O sea, antes de mirar hacia afuera, debemos mirar hacia adentro. Antes de preocuparnos por lo que otros necesitan cambiar, nos recuerda que todos estamos siendo transformados y que ninguno aún ha llegado a la meta final. Una de las evidencias más hermosas de una vida madura es un espíritu enseñable. Un corazón que todavía puede ser corregido. Es difícil, mis hermanos. Es difícil aceptarlo. Pero es un corazón que medita en lo que ocurre y puede ser corregido. Una persona que no tiene que tener siempre la razón porque se equivoca, porque es falible. Alguien que puede reconocer sus errores, pedir perdón y seguir creciendo porque entiende que está en construcción. Mis hermanos, y aquí me gustaría solamente tomar una pausa y solo abrir un paréntesis y hacer algo que normalmente no hago. Pero me gustaría, ya que estamos hablando de esto, pedir perdón. Perdón a cada uno de ustedes por fallarles, por ser un pecador, por la arrogancia que puede haber muchas veces en mi corazón. Perdona por aquellas faltas conscientes o inconscientes. Pero estamos acá, mis hermanos, para seguir aprendiendo y para seguir creciendo al carácter y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cierro paréntesis. Queridos hermanos, antes de que Santiago nos hable acerca de la lengua, quiere recordarnos algo que nunca debemos olvidar. Todos seguimos siendo discípulos. Todos seguimos necesitando gracia. Todos necesitamos aún de nuestro Señor Jesucristo. Todos. No hay nadie aquí que no necesite gracia. No hay nadie aquí que aún no tenga que aprender. No hay nadie aquí que no se pueda arrepentir y no se deba arrepentir de sus pecados. En esta primera escena, queridos hermanos, somos invitados a crecer en la humildad. Ahora, somos invitados a ir creciendo en dependencia. Para esto, observaremos los versículos 3 al 8, o este punto está enfocado en los versículos 3 al 8. En esta segunda escena, Santiago toma 3 imágenes sencillas y cotidianas que conocemos. Habla del freno de un caballo, habla del timón de un barco y de una pequeña chispa capaz de incendiar un bosque entero. Y detrás de estas ilustraciones hay una verdad profunda. Las cosas pequeñas
tienen influencia, y a veces mucho mayor de lo que nosotros solemos imaginar. Tristemente vivimos en una época, en una cultura, en donde se valora las cosas visibles y extraordinarias. Y seguimos pensando que la madurez se demuestra solamente en los grandes momentos, en las decisiones importantes que debemos tomar o en los ministerios que son visibles. Pero Santiago nuevamente nos lleva a otra dirección y nos recuerda que muchas veces la verdadera condición de nuestro corazón se revela en los detalles cotidianos de la vida. Son las pequeñas decisiones, son esas actitudes cotidianas, diarias, son esas respuestas aparentemente insignificantes que nosotros hacemos, las que determinan o las que terminan orientando el rumbo de toda nuestra vida. A veces es fácil ser sabio y prudente cuando es algo grande, pero en el día a día cuesta mantener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Un caballo puede ser fuerte, puede ser poderoso, pero un pequeño freno determina su dirección. Un enorme barco puede atravesar los mares, pero es un pequeño timón el que guía su rumbo. Y así también ocurre con nosotros. La vida no suele desviarse por un solo gran acontecimiento en tu vida, sino por pequeñas actitudes que se van acumulando en el tiempo. Proverbio nos dice que las zorras pequeñas son las que incendian el prado. Como un corazón que deja de cultivar la comunión con Dios. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso es algo que va ocurriendo con el tiempo. Dejas de orar, dejas de leer, dejas de buscar del Señor. Una falta de perdón que se guarda por mucho tiempo porque vas acumulando el rencor en tu corazón. Una actitud autosuficiente que comienza a crecer silenciosamente. Pequeñas cosas, queridos hermanos, que si no son tratadas, terminan teniendo consecuencias devastadoras. Pero esto no solo nos debe llevar al temor, sino más bien a la reflexión de nuestra vida. Porque así como las pequeñas cosas pueden producir mucho daño, también las pequeñas cosas, las pequeñas evidencias de la gracia de nuestro Dios pueden producir mucho bien para nosotros. Una conversación llena de paciencia, una palabra de ánimo en el momento oportuno, ese mensaje inesperado en donde nos invitan a confiar en el Señor. No es nada nuevo, mis hermanos, pero es algo que necesitábamos en ese momento. No solo el voy a estar orando por ti, sino orar. ¿Y por qué no orar con la persona? Un acto de bondad que nadie más ve. Una disposición a escuchar antes de responder. Son cosas sencillas que todos nosotros podemos hacer. Todos nosotros podemos orar, todos nosotros podemos mandar un mensaje, todos nosotros podemos estar orando por el otro. Podemos hacer pequeñas cosas que son muy valiosas y que nos pueden ayudar para seguir parados en este camino. A veces pueden ser cosas imperceptibles por los demás, pero Dios las usa para edificar a su pueblo y para ir moldeando nuestro carácter. Santiago va un poco más profundo en todo esto y nos dice que ningún hombre puede domar su lengua. Y con esto nos está recordando una realidad que no siempre queremos reconocer. No siempre tenemos el control de nuestra vida como pensamos. Mis hermanos, y esto es importante porque nosotros queremos controlar nuestra vida. Nosotros creemos que somos capaces. Nosotros creemos que actuamos bien. Nosotros creemos en el fondo de nuestro corazón y en el fondo de nuestro conocimiento que no pecamos, que fallamos simplemente,
que cometemos ciertos errores, pero no que es pecado. Nuestro corazón, no se olviden, es engañoso. Necesita ser sometido siempre al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro corazón es engañoso. Posiblemente lo que piensas de ti mismo es mentira. Y posiblemente lo que piensas de tu hermano también es falso. Porque tu corazón es engañoso. Y esto es importante que lo entendamos porque podemos caer en dos extremos. Por un lado, podemos pensar que el crecimiento espiritual depende exclusivamente de nuestro esfuerzo y nos volvemos entonces moralistas. Y creemos que porque cumplimos con ciertas áreas estamos bien. Por otro lado, podemos resignarnos y decir, yo soy así, como si el carácter fuera algo inmutable. Como si la palabra del Señor no nos invita a ser transformados. Como si la palabra del Señor y el Evangelio no nos invita a ser nuevas criaturas, a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que le agrada al Señor. El Evangelio, queridos hermanos, no permite ninguna de estas dos posiciones. Es cierto que hay luchas, que todavía batallamos. Es cierto que todavía pecamos y hermanos lo vamos a seguir haciendo y tenemos que ser conscientes que dentro de la iglesia somos pecadores o seguimos pecando y por lo tanto vamos a fallar. Pero también es verdad, queridos hermanos, que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y debe haber una transformación de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestro comportamiento, porque estamos siendo más como el Señor. Queridos hermanos, no estamos condenados a seguir siendo lo que somos. Si hasta aquí hemos fallado, si hasta aquí no nos hemos comprometido con el Señor, si hasta aquí tenemos problemas con nuestro carácter o con nuestro corazón, no estamos condenados a seguir siendo los mismos. Hoy puede ser el día del cambio, hoy puede ser el día en donde reflexionamos delante del Señor y decimos queremos ser diferentes. Queremos que tu luz brille en nosotros. Queremos ser sal y luz en este mundo corrompido. Quizás algunos de ustedes al mirar su vida pueden sentirse desanimados. Tal vez ven esas áreas en donde todavía luchan. Debilidades que parecen repetirse una y otra vez. Pero queridos hermanos, Santiago no escribe estas palabras para llevarnos a la desesperación. Santiago no escribe estas palabras para que nosotros nos pongamos a pensar que este mensaje es para el otro. Santiago escribe estas palabras para que nosotros reflexionemos sobre nosotros mismos. No para que nos desesperemos, sino para que seamos dependientes de Cristo. Para que entendamos que nosotros no somos capaces por nuestras propias fuerzas, que no somos capaces por nuestras propias habilidades, que necesitamos del Señor. Porque reconocer nuestra incapacidad no es el final del camino, es el comienzo de una confianza mucho más profunda en quien reina para siempre. Al fin y al cabo, mis hermanos, la vida cristiana nunca se ha tratado de aprender a controlar todo porque no somos capaces, sino en aprender a rendirlo todo ante Cristo, a rendir nuestro corazón, a rendir nuestro comportamiento, a humillarnos por nuestras debilidades, a no ser soberbios. Y si hemos pecado, a encontrar el consuelo y el perdón en nuestro Señor. El creyente maduro no es aquel que confía en su propia capacidad, sino aquel que día tras día aprenda a descansar más en la gracia y a rendir toda su vida al cuidado y al gobierno de su Salvador. En esta segunda escena, queridos hermanos,
hemos aprendido que debemos crecer en dependencia del Señor, entendiendo que debemos rendir todo lo que somos, toda nuestra vida, a sus pies. Y por último, somos llevados a ir creciendo en integridad. Versículos 9 al 12. En nuestra tercera escena, vemos que Santiago quiere que los creyentes vivan de una manera coherente con aquellos que profesan creer. Por eso, menciona el versículo 8 como introducción, dice lo siguiente: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermanos míos, esto no debe ser así. Notemos la ternura con la que se expresa Santiago, que no es normal. Santiago dice, hermanos míos, no les dice, ustedes son unos hipócritas. No los avergüenza públicamente, los llama hermanos. Hay firmeza en las palabras de Santiago, pero también hay un profundo amor pastoral. Porque la meta de Santiago no es condenarte, no es humillarte, sino conducirnos al arrepentimiento y una vida más acorde con el Evangelio, con lo que profesamos creer. La preocupación que tiene Santiago con aquellos que están leyendo la carta en ese momento y para nosotros hoy como iglesia es la inconsistencia. La contradicción entre lo que confesamos con nuestros labios y la forma que vivimos. Y eso no debería sorprendernos, porque la santificación, queridos hermanos, es un proceso. Todos los presentes aquí somos hombres y mujeres en formación. No hay nadie que ya es un modelo terminado. Santiago puede decir, esto no debe ser así, porque ha entendido que debemos ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Puede decir, esto no debe ser así, no porque espera perfección en la vida, sino porque espera crecimiento. El Señor, queridos hermanos, no nos deja como nos encontró. El Señor nos invita y nos llama a un cambio de vida. Nos llama a que podamos profesar aquellos que nosotros creemos. Nos llama a vivir el Evangelio. Y para ilustrar esto, Santiago habla de una fuente y hace una pregunta que es muy sencilla. ¿Puede producir una fuente al mismo tiempo agua dulce y agua amarga? ¿Puede la higuera dar aceitunas? ¿Puede una vid producir higos? Y la respuesta es completamente evidente. La naturaleza de la fuente determina el fruto que produce. Nosotros no esperamos que un manzano dé peras. ¿Qué esperamos que dé? Manzana, es lo lógico. Nosotros, por lo tanto, esperamos que un creyente dé frutos ¿de qué? De creyentes, de santidad, de mortificación del pecado, de ser más como el Señor. Santiago nuevamente nos lleva al corazón, porque el cristianismo nunca se ha basado simplemente en modificar conductas externas. El Señor no vino solamente para enseñarnos a comportarnos mejor, vino a darnos una nueva vida. Mis hermanos, es algo que se produce naturalmente. Yo antes iba hacia la perdición, hacia un acantilado, hacia un abismo, hasta que el Señor aparece a nuestro encuentro y nos lleva hacia la cruz.
Lo natural entonces es que si vamos camino a la cruz, seamos más como el Señor Jesucristo. Es cierto que en el camino hay pecado, es cierto que en el camino hay lodo, que seguimos batallando, pero es lo normal, mis hermanos, que hayan frutos que demuestren salvación. Frutos que demuestren que somos hijos de Dios. Si usted ve a un hincha de fútbol vestido de la U, ¿de qué equipo es? ¿Y si te dice que es del Colo? ¿Es incongruente o no? Si nosotros entonces somos cristianos, si nosotros somos creyentes, si nosotros decimos amar al Señor Jesucristo y reconocerlo como Salvador de nuestras vidas, como Señor de nuestras vidas, no podemos no mostrar frutos de santificación. Que algunos van a ser grandes frutos y otros pequeños frutos, sí, ese es el proceso. Vamos caminando para allá. Pero tienen que haber frutos, queridos hermanos. Es algo lógico, es algo natural, es algo que se produce naturalmente, no es algo artificial, no es algo que tú tengas que estar planeando y pensando para producir esos frutos. Los frutos están, la calidad depende de cuán cerca estamos del fruto de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que el crecimiento espiritual no consiste únicamente en aumentar nuestro conocimiento bíblico. Tampoco consiste solamente en involucrarnos en más actividades. La pregunta fundamental es si aquello que creemos está penetrando cada vez más profundamente en nuestro corazón y reflejándose en nuestra manera de vivir. Y qué importante es recordar esto en estos tiempos, donde es tan difícil evaluar la vida cristiana solamente por lo externo. Podemos medir muchas cosas, podemos medir la asistencia dominical, podemos medir los ministerios a los cuales participamos, podemos medir el conocimiento que podemos llegar a tener o los años en la iglesia. Pero Dios no está interesado solamente en eso, está interesado en algo mucho más profundo. Está interesado en formar el carácter de Cristo en su pueblo. Mis hermanos, eso es lo que nos debe importar. No importa si no tenemos todos los ministerios, no importa si no somos 100, no importa si nuestra iglesia no crece físicamente. Lo que nos debe importar es que nuestra iglesia se esté transformando al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando encontramos incoherencias en nosotros mismos, la respuesta no es fingir que no existen. Tampoco caer en la desesperación, queridos hermanos. La respuesta es volver a Cristo. Porque la vida cristiana consiste precisamente en esto. Ir una y otra vez a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El que comenzó, ¿qué cosa? La buena obra. El que comenzó la buena obra en nosotros, mis hermanos. Ya la ha comenzado. Ya la ha comenzado. Si tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, ya ha comenzado la buena obra en ti. Sigue adelante. No te canses. No te detengas. Sigue mirando al Señor. Esta es una de las evidencias más hermosas de la madurez espiritual. No la ausencia de luchas, sino una creciente integridad. Una vida donde poco a poco lo que creemos, lo que amamos y lo que vivimos comienzan a caminar en la misma dirección. Hoy día a lo mejor todos los caminos se enredan un poco. No te desanimes. Sigue mirando al Señor. Sigue buscándolo a Él. Y así lo que creemos, lo que amamos y lo que vivimos comienzan a caminar en una misma dirección, en un mismo propósito, glorificar a nuestro Dios.
No estamos hablando de una perfección sin pecado, porque en esta vida no la hallaremos. Pero sí estamos hablando de una sinceridad cada vez más profunda. No estamos hablando de una vida sin tropiezos, pero sí de una vida marcada por el arrepentimiento y por ese deseo genuino de agradar al Señor. Y mientras avanzamos en este camino, ¿qué les parece si nuestra oración es la siguiente? Señor, haz que mi vida refleje cada vez más la belleza del Evangelio. Que lo que confieso con mis labios sea visible también en mi carácter. Y que por tu gracia otros puedan ver en mí algo del carácter de Cristo. Porque esa es finalmente la meta de la madurez cristiana. Una vida cada vez más coherente con el Evangelio que proclamamos y con el Salvador que amamos. Que el Señor les bendiga. Oremos ante nuestro Señor.